Muy buenas a todos. Vamos en esta ocasión a ver el tema de reacciones de eliminación de tipo E2. Vamos a hacer unas anotaciones generales. La eliminación de tipo E2 es una reacción en la que se eliminan simultáneamente un protón y un grupo saliente para formar un doble enlace. Es importante señalar que se eliminan de manera simultánea un protón y el grupo saliente. E2 significa que la eliminación es de tipo bimolecular, ya que el mecanismo ocurre en un solo paso y la velocidad depende de la concentración tanto del sustrato como de la base. Recuerden que el sustrato es el electrófilo o bien el halogenuro de alquilo. A diferencia de la reacción E1, no hay formación de un carbocatión intermediario. El producto principal va a ser un alqueno. Cinética bimolecular. El mecanismo E2 sigue una cinética de segundo orden, es decir, la velocidad de reacción va a depender tanto de la concentración del sustrato como de la base, que es el nucleófilo. Por lo tanto, la velocidad de la reacción va a ser igual a una constante de proporcionalidad que multiplica a la concentración del sustrato, esto es el halogenuro de alquilo, y también la concentración del nucleófilo, que en este caso actúa como una base. La velocidad de reacción, por lo tanto, depende de dos concentraciones, la del sustrato y la del nucleófilo. Ocurre en un solo paso que le llamamos un paso concertado, donde la base abstrae un protón mientras que el grupo saliente se va al mismo tiempo. Aquí tenemos el mecanismo de la reacción. El nucleófilo, que actúa como una base abstrayendo al protón, lo abstrae, se forma el doble enlace con este par de electrones del enlace carbono-hidrógeno, y a la par que se forma el doble enlace también sale el grupo saliente, valga redundar, que es el bromo. Entonces se remueve el protón, se forma el doble enlace y se elimina el bromo para dar lugar a la formación del alqueno correspondiente. El mecanismo de la reacción de tipo SN2. Bueno, vamos a hacer una comparativa entre la reacción de tipo SN2, que es la sustitución, con la eliminación de tipo E2. Ya sabemos que la sustitución nucleofílica ocurre directamente con el nucleófilo atacando al carbono que está directamente unido al cloro, en este caso el grupo saliente, por la parte posterior. Tenemos un intermediario en donde el carbono tiene 5 enlaces. El nucleófilo ya está unido al carbono y cuando éste se está uniendo, el cloro ya está saliendo. Por lo tanto, tenemos que es un estado de transición con 5 enlaces. Una vez que entra por completo el nucleófilo y forma el enlace, sale el cloro y se invierte la configuración. Recuerden que la reacción de tipo SN2 ocurre con inversión de la configuración. Si comparamos con el mecanismo de la reacción de tipo E2, en ambos casos los mecanismos son concertados y en un solo paso, pero vamos a tener lugar a la obtención de productos diferentes. En este caso, la reacción de tipo E2, al igual que la reacción de E1, se lleva a cabo la abstracción de un protón ácido. Recuerden que los hidrógenos que están adyacentes al carbocatión, en este caso tenemos al carbono que está directamente unido al halógeno, son hidrógenos ácidos. Entonces, nuestro nucleófilo, en vez de atacar directamente al carbón que está unido al grupo saliente, lo que va a hacer es actuar como una base abstrayendo un protón ácido. Este par de electrones del enlace carbono-hidrógeno forma un doble enlace carbono-carbono que va a ser el alqueno y al mismo tiempo sale el bromo. Entonces es un mecanismo de un solo paso. Una vez que el nucleófilo actúa como base, abstrae el protón, al mismo tiempo se forma el doble enlace y sale el halógeno.
Observen que el mecanismo de reacción tiene en consideración tanto al nucleófilo que actúa como base como al sustrato que es el halogenuro de alquilo. Los dos están participando en el mecanismo de reacción. Aquí decimos nosotros que es un mecanismo de tipo anticoplanar porque el nucleófilo que actúa como base está abstrayendo al hidrógeno en una posición anti al halógeno para que se pueda llevar a cabo de una manera más precisa y más rápida. Una vez que se abstrae el hidrógeno por parte de la base, formamos el doble enlace y el halógeno sale para dar lugar a la formación del alqueno correspondiente. Resumiendo, en la sustitución nucleofílica de tipo SN2, el grupo hidróxido aquí actúa como nucleófilo formando un nuevo enlace con el carbono que está directamente unido al halógeno. La reacción es en un solo paso, un mecanismo concertado y ocurre inversión de la configuración. En el mecanismo de tipo E2, el nucleófilo actúa como una base, abstrae un protón ácido, forma el doble enlace y se elimina el grupo saliente para dar lugar a la formación del alqueno. Veamos el mecanismo de la reacción con su energía de activación. Tenemos el sistema anticoplanar, como lo vamos a ver en un momento. La base abstrae el protón ácido, se forma el doble enlace y al mismo tiempo sale el bromo. Aquí lo tenemos todo en un solo paso. Por lo tanto, el estado de transición considera al nucleófilo que actúa como base y al sustrato que es el halogenuro de alquilo en una forma anticoplanar para dar lugar a la formación del alqueno y aquí tenemos el estado de transición en un solo paso. Por lo tanto, la velocidad de reacción depende tanto del nucleófilo que actúa como base y el sustrato que es el halogenuro de alquilo. Los dos están presentes en el estado de transición. El mecanismo es un mecanismo concertado de un solo paso. Veamos algunas diferencias importantes entre las reacciones de eliminación E2 y las de sustitución nucleofílica de tipo SN2. En cuanto al mecanismo, en ambos casos es bimolecular. En el E2 es una eliminación bimolecular, en el caso del SN2 es una sustitución bimolecular. En el caso de la etapa determinante, en los dos casos es en un solo paso que es concertado. En cuanto a la velocidad de la reacción E2 depende del sustrato y de la base, y de la SN2 depende del sustrato y del nucleófilo. El producto en el caso de la eliminación E2 es un alqueno y el producto de la sustitución es el producto precisamente de la sustitución. Las condiciones favorables para una reacción de eliminación E2 va a ser con bases fuertes y disolventes apróticos. Para la sustitución nucleofílica de tipo SN2, las condiciones favorables van a ser nucleófilos fuertes y disolventes apróticos. En el caso de la geometría, para la eliminación E2 es antiperiplanar y para la sustitución nucleofílica va a ser un ataque directo al carbono que presenta el halógeno para formar un estado de transición con un átomo de carbono con 5 enlaces. La regioquímica. Veamos el ejemplo número 1. Tenemos en este caso el 2-bromobutano. Tenemos que el carbono directamente unido al bromo es uno de tipo secundario. Aquí tenemos un grupo CH2CH3, un grupo etilo. Y del lado izquierdo un grupo metilo. Son dos carbonos. ¿Ok? Es de tipo secundario. Por lo tanto, vamos a poder tener hidrógenos ácidos aquí, 3 hidrógenos ácidos y 2 más en el CH2. ¿Qué va a pasar si ponemos un nucleófilo que es considerado una base fuerte en medio etanólico? Pues vamos a favorecer la reacción de eliminación, pero vamos a poder obtener dos productos. Si extraemos el protón del CH3, obtendríamos el doble enlace en esta posición, pero si abstraemos un protón del CH2, vamos a obtener el doble enlace en esta posición. Veamos, vamos a obtener el 2-buteno si es que se extrajo el protón de este CH2.
con un 80% de rendimiento. Y vamos a obtener también el 1-buteno en un 20% si el hidrógeno que se extrae es del CH3. Ahora bien, ¿por qué se obtiene un rendimiento mayor en el 2-buteno? Esto es sencillo, porque los alquenos que están más sustituidos son los más estables. Es decir, los alquenos, donde tenemos los carbonos, que es este y este, cuando están unidos a más átomos de carbono son más estables. Entonces este carbono está unido a un carbono y a un hidrógeno. Y este de aquí está unido a un carbono y a un hidrógeno. Por el contrario, este alqueno está unido, en este caso, este carbono a dos hidrógenos y este carbono a un hidrógeno y a un carbono. Por lo tanto, es más estable el 2-buteno. Observen aquí el comportamiento de la energía libre o potencial. En el caso de la línea roja, tenemos al 1-buteno, dado que requiere un mayor estado de transición porque el alqueno es menos estable, comparado con la línea azul, que requiere menos energía para poder llevarse a cabo y tiene una menor energía, dado que el 2-buteno es más estable al estar más sustituido. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos al 2-bromo hexano. El bromo está en la posición 2 y tenemos una cadena de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-bromo hexano. Tenemos un nucleófilo fuerte. Podemos abstraer hidrógenos de este CH3 para formar el doble enlace aquí. O bien podemos abstraer un hidrógeno de estos que están aquí para formar el doble enlace aquí. ¿Cuál va a ser el más estable? Pausa el video y recuerda lo que has aprendido. Muy bien, el más estable va a ser cuando se forme el doble enlace aquí, porque va a ser el alqueno más sustituido, como lo vemos acá, que es el 2-hexeno, es el producto principal, es el alqueno más sustituido. Este carbono está unido a un carbono, este carbono también está unido a otro carbono. Por el contrario, este carbono no está unido a otro carbono, sino a dos hidrógenos, por lo tanto es más inestable. Comparación de la reacción de eliminación E2 contra la sustitución de tipo SN2. Veamos este ejemplo. Tenemos un nucleófilo que puede actuar como nucleófilo o como base. Si actúa como una base, el nucleófilo va a abstraer un protón, forma el doble enlace y tenemos la reacción de eliminación de tipo E2. Si el nucleófilo, en lugar de abstraer el protón, ataca directamente al carbono que tiene al grupo saliente, se va a llevar a cabo la reacción de sustitución. Se forma un nuevo enlace nucleófilo-carbono y este halógeno es sustituido, sale. Aquí tenemos los productos. El de la eliminación da el alqueno y el de sustitución, el nucleófilo se une directamente al carbono y el halógeno es sustituido, sale de la reacción. Factores que afectan las reacciones de eliminación E2 y SN2. Substrato primario. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un halogenuro de alquilo de tipo primario. Este carbono está unido a un CH3. Tenemos una base fuerte y tenemos temperaturas altas. ¿Qué vamos a obtener? Pausa el video y con el conocimiento que has aprendido determina qué se va a obtener. Muy bien, tenemos un halogenuro de alquilo que es muy difícil que forme carbocatión. Por lo tanto, lo que va a ocurrir únicamente aquí, aunque tengamos temperaturas elevadas, va a ser la sustitución nucleofílica de tipo SN2. Veamos, el etanol es una base fuerte, no hay impedimento estérico, ataca al carbono, sale el bromo y obtenemos un 90% de rendimiento, aún a temperaturas altas. Solamente un 10% de la reacción de eliminación. La sustitución es muy favorecida porque la base puede fácilmente acercarse al carbono que lleva el grupo saliente. Substrato secundario. Tenemos aquí un halogenuro de alquilo de tipo secundario. Este carbono, que es el electrófilo, está unido a dos grupos CH3. Aquí sí hay probabilidad de formar un carbocatión estable, ¿verdad? Y también tenemos
un nucleófilo que es bastante fuerte, que puede funcionar como base, y 55 grados. La reacción es en etanol. Pausa el video y recuerda lo que has aprendido. ¿Qué se va a obtener? Perfecto. Tenemos un nucleófilo que es una base muy fuerte y temperaturas altas. Y también sabemos que se forma un carbocatión bastante estable. Por lo tanto, estos hidrógenos son bastante ácidos. Este nucleófilo va a actuar como una base extrayendo un protón ácido para dar lugar a la reacción de eliminación con un 79% de rendimiento por únicamente 21% de rendimiento del producto de sustitución. Una base fuerte favorece la reacción de eliminación porque el impedimento estérico en el sustrato dificulta la sustitución. Es decir, este nucleófilo que actúa como base le es difícil atacar directamente a este carbono por los dos grupos metilo que causan efecto estérico. Por lo tanto, es más fácil extraer hidrógenos ácidos para dar lugar al producto de eliminación. ¿Qué pasa cuando tenemos un substrato de tipo terciario? Bien, tenemos un halogenuro de alquilo de tipo terciario, un nucleófilo que es una base fuerte, temperatura ambiente. Pausa el video y piensa qué es lo que va a pasar. Utiliza la imaginación. Tenemos mucho impedimento estérico, es difícil que esta base entre a atacar directamente a este carbono, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos 9 hidrógenos ácidos, un metilo, otro metilo, 3 metilos. Por lo tanto, la única reacción que se va a llevar a cabo es la reacción de eliminación en un mayor rendimiento, 91% con un 9% de la reacción de sustitución. Si llevamos la reacción a 55 grados, es probable que incrementemos aún más el rendimiento del alqueno. Con haluros terciarios, el impedimento estérico en el substrato es severo y no puede tener lugar una reacción de tipo SN2. Bueno, sí tiene lugar, pero con un rendimiento muy pequeño. Si tenemos 55 grados, como les comentaba yo hace un momento, subimos la temperatura, tenemos únicamente el producto de eliminación. El aumento de la temperatura de reacción favorece la eliminación E1 y E2 sobre la sustitución. ¿Qué otros factores afectan las reacciones de eliminación E2 y SN2? Una base pequeña y una base fuerte. Veamos, aquí tenemos un halogenuro de alquilo de tipo lineal que es de tipo primario. Tenemos un nucleófilo que es una base fuerte, temperaturas altas. Aunque es primario, no está impedido, pues lo que vamos a obtener, ustedes ya lo saben. Pausa el video. ¿Qué vamos a obtener? Correcto. Mayoritariamente el producto de sustitución. Aquí lo vamos a tener. 99% el de SN2. ¿Por qué? Porque tenemos un nucleófilo que es una base pequeña y fácilmente puede atacar al carbono que está directamente unido al bromo para dar lugar a la formación del producto de sustitución, aún a temperaturas altas. Con haluros primarios, el poco impedimento estérico en el sustrato es pequeño y no puede tener lugar una reacción de eliminación. ¿Qué pasa si cambiamos la base y ponemos una base grande? Tenemos el mismo halogenuro de alquilo, pero ahora vamos a tener una base bastante grande. Terbutóxido de potasio, aquí lo tenemos. Comparado con el metóxido de sodio, pues es bastante grande. ¿Qué va a pasar en estos casos? Aquí es donde la imaginación de los químicos entra en juego. Lo que estamos haciendo es una base bastante impedida, que no va a entrar tan fácilmente a atacar al carbono que está directamente unido al halógeno. Pero estos hidrógenos del carbono adyacente están más expuestos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es facilitar que el nucleófilo actúe como base, extrayendo los hidrógenos que están en el carbono adyacente, para dar lugar en mayor proporción
al producto de eliminación. Los voluminosos grupos metilo del ion terbutóxido inhiben su reacción por sustitución, permitiendo que se produzcan reacciones de eliminación. Le va a ser difícil atacar directamente a este carbón. Le va a ser más fácil extraer los hidrógenos ácidos que están más expuestos, ¿verdad? ¿Qué otros factores afectan las reacciones de eliminación E2 y SN2? La basicidad y polarizabilidad del nucleófilo. Aquí tenemos un nucleófilo que es el ion acetato que está deslocalizado. La carga está bien deslocalizada. Tenemos un halogenuro de alquilo de tipo secundario. ¿Qué crees que va a pasar? Pausa el video y piensa. Muy bien, pues vamos a tener una base que es bastante polarizable y vamos a obtener en mayor proporción el producto de sustitución, como lo tenemos acá, 100%. Dado que el nucleófilo es bastante polarizable, conducimos únicamente al producto de sustitución nucleofílica, en este caso de tipo SN2. El uso de una base fuerte ligeramente polarizable como el ion hidróxido, el ion amida, el ion alcóxido, especialmente uno impedido, tiende a aumentar la probabilidad de eliminación E2. Ojo, pero el uso de una base débil como un ion cloruro, cloro, un ion acetato como el que tenemos acá, o un ion débilmente básico y uno altamente polarizable como el bromo, el yodo o el RS, aumenta la probabilidad de sustitución de tipo SN2. Es muy importante que recuerden esto. Vamos a hacer un resumen ya para terminar. Tenemos halogenuro de alquilo de tipo metilénico, primario, secundario y terciario. En el caso del metilénico únicamente da reacciones de tipo SN2. En el caso de los primarios y los secundarios pueden dar reacciones bimoleculares SN2 o E2. En el caso del primario da principalmente SN2, excepto con una base fuerte impedida como el ion terbutóxido, dando principalmente E2. En el caso de uno secundario, da principalmente SN2 con bases débiles como el yodo, el ciano, un acetato y principalmente E2 con bases fuertes como el grupo OH o ROH, etc. En el caso de los terciarios, puede dar sustitución nucleofílica SN1, eliminación E1 o eliminación E2. En este caso, nunca vamos a tener SN2. La solvólisis da SN1 o E1, que son bases débiles, y a temperaturas bajas se favorece la SN1, con bases fuertes como los alcóxidos, metóxidos, metóxido de potasio, etóxido de sodio, predomina la eliminación de tipo E2. Aquí terminamos con las reacciones de eliminación de tipo E2 y su comparación con las reacciones de sustitución de tipo SN2. Hemos realizado estos videos para que se les facilite su comprensión. Si tienen algunas dudas, no duden en dejarla en los comentarios para que podamos retroalimentarlos. Nos vemos en un siguiente video. Que estén bien y hasta pronto.